En este trabajo vamos a hablar sobre los músculos de la cadera. El trabajo lo hemos hecho Marta Tomás Gallardo y yo, Basilio Mateo Quiñonero. Para ello vamos a utilizar un código de colores. Vamos a hablar de la morfología, el origen, la inserción, la inervación, la irrigación o vascularización, la función y la acción, y en algunos añadiremos alguna curiosidad como patologías. Vale, el aductor mayor tiene forma triangular y es aplanado, con características de músculo largo. Su origen es en la rama inferior isquiopubiana y tuberosidad isquiática y se inserta anteriormente en la línea áspera del fémur y posteriormente en el epicóndilo medial del fémur. Su inervación anteriormente es el nervio obturador y posteriormente el nervio ciático, irrigado por la arteria femoral profunda y también por la arteria circunfleja femoral medial. Su función es acercar el muslo hacia el centro del cuerpo y adicionalmente rozar y flexionar el muslo. También destaca funcionalmente en cuanto a velocidad, frente a fuerza. El aductor mediano es el músculo aductor más anterior. Tiene forma de botella alargada y desciende de manera diagonal a la línea media del cuerpo. Su origen es entre la sínfisis y la espina del pubis y se inserta en la porción media de la línea áspera del fémur. Su nervio es el obturador y está irrigado por la arteria obturadora. Su función es aducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera. El aductor menor, pequeño y delgado músculo del muslo, separado del mayor por una rama de la arteria perforante superior. Su origen es el cuerpo y rama inferior del pubis e inserción porción media de la línea áspera del fémur. La inervación es nervio obturador y irrigado por la arteria obturadora. Su función es aducir el muslo a nivel de la cadera y a veces lo extiende y flexiona. Adicionalmente, hace rotación externa. El cuadrado crural o bíceps femoral es un músculo bifurcado en su parte superior. Se extiende del isquion y de la línea áspera hasta la cabeza del peroné. Su origen es el borde lateral de la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara posterior del trocánter mayor del fémur, cresta intertrocanterea. Su nervio es el nervio del cuadrado femoral y está irrigado por la arteria femoral circunfleja medial. Su función es rotar lateralmente el muslo a nivel de la cadera. El glúteo mayor, uno de los músculos más gruesos del organismo. Es el más grueso de la cadera. Ocupa un tercio superior de la nalga. Su origen es la fosa ilíaca externa, parte posterior del sacro y coxis, ligamentos sacrociáticos y fascia glúteo medio. Su inserción es la fascia lata y borde posterior del tracto iliotibial. Su inervación es el nervio glúteo inferior y irrigado por las ramificaciones de la arteria ilíaca interna. Su función es extender el músculo flexionado a nivel de la cadera, estabilizar la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. El glúteo medio es un músculo ancho y grueso ubicado en la superficie exterior de la pelvis. Tiene fibras anteriores, medias y posteriores. Es curvo y tiene forma de abanico. Se estrecha en un fuerte tendón. Su origen es la fosa ilíaca externa y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Su nervio es el del glúteo superior y está irrigado por la arteria glútea superior. Su función es aducir y rotar medialmente el muslo y estabiliza la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. Como curiosidad, las patologías del glúteo medio suelen estar relacionadas con el tendón. Los que lo padecen reportan un dolor lateral en la cadera. Esto suele deberse al síndrome doloroso del trocánter mayor. Esta patología se diagnostica mediante el uso de la ecografía. El glúteo menor, músculo triangular dividido en parte anterior y otra posterior. Es el más pequeño de los tres músculos glúteos. Su origen, cara lateral del ilion e inserción cara anterior del trocánter mayor. Su inervación es el nervio glúteo superior y irrigado por la arteria glútea superior. Su función es abducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera. Estabilizar la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. El obturador interno es un músculo con forma de V bastante largo que se encuentra situado encima del cuadrado crural. Su origen es el borde del agujero obturador y la membrana obturatriz, y se inserta en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su nervio es el obturador interno y está irrigado por la arteria obturatriz. Su función es rotar lateralmente el muslo extendido y aducir el muslo flexionado a nivel de la cadera. Adicionalmente, estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. El obturador externo, más profundo de todos, se encuentra delante del cuadrado crural en el borde externo del agujero obturador. Su origen, bordes del agujero obturador y membrana obturatriz.
Inserción fosa del trocánter mayor del fémur. Inervación nervio obturador y irrigado por la arteria obturatriz. Su función es rotar lateralmente el muslo a nivel de la cadera y estabilizar la cabeza del fémur en el acetábulo. El pectíneo es un músculo plano y rectangular situado ventral al abductor corto, formando la parte medial de la base del triángulo femoral. Su origen es la rama superior del pubis y se inserta en la línea áspera del fémur, debajo del trocánter menor. Su nervio es el femoral, aunque puede recibir un ramo nervioso del nervio obturador. Está irrigado por la arteria obturatriz y su función es aducir y flexionar el muslo a nivel de la cadera. Permite cruzar una pierna sobre la otra. El piramidal o piriforme. Es un músculo par de forma aplanada y triangular, de vértice externo. Su origen es la cara anterior del sacro y ligamento sacrotuberoso y la inserción borde superior del trocánter superior del fémur. La inervación es del nervio piriforme irrigado por la arteria sacra lateral y glútea superior e inferior. Su función es rotar lateralmente el muslo extendido y abducir el muslo flexionado a nivel de la cadera. A su vez también estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Y como curiosidad, cuando se inflama o se contractura, puede llegar a comprimir el nervio ciático, ocasionando el llamado síndrome piramidal, en el cual se siente dolor y adormecimiento desde los glúteos hasta los pies, que son los mismos síntomas que se padecen con las hernias lumbares. El psoas ilíaco mayor es un músculo extenso y potente. Es digástrico, tiene una vertiente mayor y otra menor. Su origen es en la fosa ilíaca y apófisis transversa, y su inserción el trocánter menor del fémur mediante el tendón iliopsoas. Su nervio es el femoral y está irrigado por la arteria lumbar, iliolumbar, circunfleja profunda y obturatriz. Su función es flexionar el muslo, flexionar la cadera con el tronco fijo y aducir y rotar lateralmente el muslo. Como curiosidad, si se mantiene el alto estado de ansiedad y el estrés durante largos periodos de tiempo, este músculo acabará endureciéndose, ocasionando dolor de espalda, ciática, problemas digestivos y menstruaciones dolorosas. El recto interno grácil, músculo alargado que ocupa el borde interno de la entrepierna y solo soporta cargas livianas. Se extiende hacia abajo y hacia atrás, rodeando el cóndilo femoral interno. Su origen es en el cuerpo y rama inferior del pubis y su inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Su nervio obturador lo inerva y la irrigación es por parte de varias arterias provenientes de la arteria femoral o de la arteria circunfleja femoral medial. Su función es aducir el muslo a nivel de la cadera, flexionar la pierna a nivel de la rodilla y ayuda a rotar la pierna medialmente. El recto anterior o recto femoral es un músculo fusiforme con forma de huso biarticular. Actúa en la acción de dos articulaciones. Su origen es la espina ilíaca anterior e inferior y se inserta en el tendón común del cuádriceps. Su nervio es el femoral y está irrigado por la arteria circunfleja externa. Su función es flexionar desde el muslo hasta el tronco, flexor de la cadera, y extiende la pierna, extensor de la rodilla. Sartorio, músculo más largo del cuerpo, tiene forma de cinta. Origen, espina ilíaca antero-posterior y inserción porción superior de la cara medial tibial, inervado por el nervio femoral y irrigado por la arteria femoral. Su función es flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo a nivel de la cadera, y también flexiona la articulación de la rodilla. El tensor de la fascia lata es un músculo de forma aplanada y delgado. Su origen está en la espina ilíaca anterosuperior y cresta ilíaca y se inserta en el tracto iliotibial, que se inserta a su vez en el cóndilo lateral de la tibia. Su nervio es el nervio glúteo superior y está irrigado por la arteria circunfleja lateral y femoral profunda. Su función es abducir, rotar lateralmente y flexionar el muslo a nivel de la cadera. Ayuda a mantener la rodilla extendida. A destacar como curiosidad el síndrome de la banda o cintilla iliotibial. Es una inflamación del tendón, tendinitis, del músculo, tensor de la fascia lata, el cual se produce a causa de una fricción de la banda iliotibial al rozar sobre el cóndilo externo de la rodilla durante los movimientos de flexión y extensión. Este síndrome es el que se conoce como el síndrome del limpiaparabrisas. Y los géminos. Son voluminosos, ovales, aplanados con dos cabezas, y está el medial y el lateral. Superiormente tenemos que se origina en la espina isquiática e inferiormente en la tuberosidad isquiática. Ambos se insertan en la fosa medial del trocánter mayor del fémur y en cuanto a inervación, el superior inervado por el nervio obturador interno y el inferior por el nervio cuadrado femoral.
Ambos están irrigados por la arteria obturatriz y en cuanto a función, rotan lateralmente el muslo extendido a nivel de la cadera, abducen el muslo flexionado a nivel de la cadera y estabilizan la cabeza del fémur en el acetábulo. Y bueno, aquí tenemos la bibliografía que hemos usado para realizar el trabajo y muchísimas gracias por vuestra atención. En este trabajo vamos a hablar sobre los músculos de la cadera. El trabajo lo hemos hecho Marta Tomás Gallardo y yo, Basilio Mateo Quiñonero.